Hola, güerdos y güerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Sed? Bienvenidos un día más a mi cueva, Sed. Bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y dentro de la ciencia ficción, dentro de la ficción cinematográfica, literaria, en los cómics, creo que elucubrar con el futuro de la humanidad siempre ha sido pues uno de, pues, no sé, de los alicientes, una de las movidas que más me han enrollado de este tipo de historias. Sobre todo, bueno, las distopías, ¿no? ¿A quién no le gusta pues que nuestro futuro, el futuro de la humanidad, de la civilización, de la sociedad, pues sea turbio, chungo, jodido, sea una mierda, en definitiva? Pero dentro de ese subgénero de realidades distópicas, ¿no? Donde los seres humanos lo pasamos francamente mal, creo que ese subgénero, valga la redundancia, estoy diciendo muchas veces subgénero, postapocalíptico es el que más me enrolla. Dentro, aparte de las, digamos, obras cumbres, ¿no? De este tipo de pelis, como estoy seguro que todos tenéis en mente Mad Max, El guerrero de la carretera, o Mad Max, Furia en la carretera. Las pelis que más me enrollan son esas cutres, ¿no? Esas de auténticos guerreros de descampado, esas que se rodaban en campos, ¿no? En descampados, en fábricas abandonadas, en casas ruinosas, y que, bueno, que tenían pues ese aliciente, ¿no? Ese toque serie B, serie Z, ¿no? Y que, bueno, más de una carcajada seguramente involuntaria por parte de sus responsables, pues nos ha sacado, ¿no? A Howard el Falso. Y a mí nos encanta el cine de explotación italiano posapocalíptico. Creo que es el que más me mola, de toda la explotación italiana, es el que más me enrolla, es el que, no sé, es el que siempre me he tirado a ese tipo de pelis, porque son cutres pero tienen encanto, son pestiños pero son disfrutables, son lo que son. Y hoy quiero hablaros de, así como reza la miniatura, de la denominada como falsa, eso sí, trilogía del Bronx, es decir, las dos películas del díptico del Bronx de Mark Gregory, de Marco Di Gregorio, de Castellari, es decir, 1990, Los guerreros del Bronx y Fuga del Bronx, dos auténticas delicatessens de este tipo de cine chunguelas, y la falsa secuela del amigo Joe D'Amato, Bronx Lucha Final. Así que, sin más dilación, ¿empezamos ya? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¡Empezamos! ¡Empezamos! Bueno, güerdos, corto de nuevo la intro para deciros, esta vez no para lloraros, que hemos alcanzado esa cifra de 2000 suscriptores. Que tanto os he llorado aquí en este corte de introducción, ¿no? Hemos llegado, muchas gracias, os quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí suscritos, a todos los que, bueno, os entretenéis con mis vídeos. Mis vídeos no tienen más objetivo que entretener a un servidor, entreteniéndoos a vosotros. De nuevo, muchas gracias por estar ahí al otro lado, puesto que vosotros sois el motor, ¿no? El motor de toda esta movida. Pero muchas gracias de nuevo por esos 2000 suscriptores, 2000 millones de gracias. Ahora nos planteamos otro reto, otro objetivo pequeñito, claro, siempre hay que hacerse objetivos, hay que marcarse metas pequeñitas, asequibles, y es la de 3000 suscriptores. Así que ya sabéis, no sé si llegaremos en este año a los 3000, pero bueno, lo vamos a intentar. No sé, recomendadme compartir mis vídeos, habladle a vuestros enemigos de Videoclub Weird, recomendadme a vuestras suegras, no sé, vamos a llegar a esos 3000 suscriptores y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Venga, ahora sí que empieza el vídeo, empezamos.
La barbarie es el estado natural de la humanidad. La civilización es antinatural, es un capricho de las circunstancias y la barbarie siempre triunfará al final. Robert E. Howard, creador del cimerio más famoso de la literatura y de la ficción y de los cómics y del cine, es decir, Conan el Bárbaro, sentenciaba de esta forma su opinión acerca de la naturaleza del ser humano en el relato de su creación más popular, Más allá del río Negro. Para los amantes del subgénero posapocalíptico, como Howard el Falso y un servidor, estas palabras tienen cierto sentido, puesto que en cuanto algo chungo hace que se tambalee el sistema establecido, que desaparezca, llamémosle civilización, sociedad, hace que el ser humano transmuta, involucione y haga que aflore, digamos, su instinto más bajo, es decir, el de la supervivencia. Y en el reino animal, que podría ser lo que más se podría parecer a esto, el que sobrevive siempre es el más fuerte. Y es que en estas situaciones la moral desaparece cuando se desmorona la cotidianidad, ¿no? Cuando algo tan dado por hecho como ir al súper a comprarse unas patatillas pues ya no existe, ya no hay cabida para tales actos tan banales, tan normales, ¿no? Tan corrientes, tan de andar por casa, tan del día a día. Y esta ley de la selva, esta ley de la jungla postapocalíptica, postnuclear, en el momento histórico en el que estamos tratando, pues es un caldo de cultivo ideal para la ficción. Y es que ya la ciencia ficción setentera, antes del estreno de la Guerra de las Galaxias, ya apuntaba hacia esa distopía chunga, ¿no? Tenemos películas como Soylent Green o como La fuga de Logan, pero referidas a esa barbarie, a esa pérdida de la humanidad o de la civilización o de la sociedad a la que Howard señala con sus palabras, pues la tenemos en varias cintas, ¿no? De finales y principios de los 80, cintas que se convertirán en materia prima para toda una corriente de cine de explotación venida de nuestro país vecino de la bota. Con estas películas me refiero, por supuesto, a Mad Max, El guerrero de la carretera, de George Miller, a The Warriors, de Walter Hill y a 1997, Rescate en Nueva York, del maestro John Carpenter, que os dejo aquí el videoclub Weird que le dediqué a esta pedazo de joyita de peli. Que no fueron más que películas de nicho con cierta repercusión comercial, que fueron pues influencia directa de propuestas pues mucho más de bajo presupuesto, aún más bajo del que estas mismas contaron, mucho más desvergonzadas y que hacían del post-apocalipsis pues la excusa ideal para mezclar todo tipo de géneros, sin ningún pudor, sin ningún tipo de complejo. Y aunque podemos encontrar en el caso de los Estados Unidos pues ejemplos un poco más tardíos como Guerreros del Sol, como El guerrero del amanecer, como El cyborg de Albert Pyun, fueron nuestros amigos italianos, nuestros amigos transalpinos, los que hicieron su particular agosto con el cine de explotación postapocalíptica. Un cine de guerreros de descampado que hace las delicias de los aficionados, al menos de mi amigo Howard el Falso y un servidor. Y es que la explotación italiana encontró un nuevo filón, una nueva mina de la que sacar oro, tras las ideas agotadas ya, ¿no? Tras el agotamiento del terror zombie romeriano, del spaghetti western o del peplum. Escenarios apocalípticos que darían lugar a películas rodadas en fábricas abandonadas, en descampados, cuyos protagonistas serían héroes o antihéroes, carentes de moral que se moverían con soltura, con total desparpajo por este mundo convertido en una cloaca donde impera la ley de la selva y donde el capitalismo salvaje es el origen de un mal insoldable que ha diezmado las posibilidades de nuestro planeta y de cualquier modelo de sociedad, de civilización que no sea pues la de la ley de la selva. Y entre toda esta marabunta de cintas postapocalípticas italianas que proliferaron en la primera mitad de la década de los 80, yo siempre he sentido debilidad por dos de ellas, dos que considero que son
pues dos de los mejores ejemplos de este tipo de cine, además dirigidas por uno de los, para mí, mejores directores de, de todo este grupete de realizadores transalpinos, Enzo G. Castellari, y no son otras que, pues, 1990, Guerreros del Bronx y su secuela, Fuga del Bronx. Películas que contribuyeron a nutrir las estanterías de los videoclubs y que también incluso muchas de ellas se estrenaron en salas comerciales, no solo en nuestro país, sino que también en Estados Unidos. Y como os digo, esta trilogía, falsa trilogía, se complementaría con una cinta que también sería producto de la picaresca imperante en la época. No sería otra que Bronx, Lucha Final, que bueno, se vendió como una secuela, falsa secuela, que sabemos todos, de las películas de Castellari, pero no voy a adelantar acontecimientos. Esto os lo contaré poquito a poquito, como toca. Pero volviendo a las pelis, estas dos primeras películas que os he comentado son dos cintas dirigidas por el gran maestro Enzo G. Castellari, un auténtico artesano del séptimo arte, hijo del también prolífico director Marino Girolami, siendo Castellari, como os digo, un auténtico profesional, un auténtico artesano, reivindicado incluso por el mismísimo Quentin Tarantino. Ahí tenemos ese Malditos Bastardos, que en su título inglés homenajea a la película de Castellari, Inglourious Basterds, aquel maldito tren blindado en nuestro país. Castellari se popularizó en los 60 y 70 rodando westerns, pero ya en los 80 supo saberse mover con total soltura entre registros, entre pues eso, multitud de géneros, tocando todos los palos, teniendo un sentido especial a la hora de subrayar emociones, a la hora de rodar acción o a la hora de mostrar violencia con el uso, por ejemplo, de esa cámara lenta que pues nuestro realizador explotará, mostrará en cada una de sus películas. Todo ello con un sentido del ritmo cinematográfico en el que predomina lo sencillo, lo clásico, siendo además un magnífico narrador. 1990, Los Guerreros del Bronx es un proyecto impulsado por el inefable productor Fabrizio De Angelis, un tipo que, bueno, pues que dedicado a este tipo de pelis, impulsor de franquicias como la de Karate Kimura, por ejemplo, y al tipo se le ocurrió pues toda esta movida estando en Nueva York, yendo en metro y bueno, saltándose pues la parada que le llevaría a su hotel. Esto provocó pues que se viera en mitad del Bronx, en un Bronx muy parecido al que podemos ver en la peli, y su imaginación voló. Se imaginó que ese lugar, ese barrio poco acogedor, podría llenarse en cualquier momento de jóvenes pandilleros que lucharían entre ellos por su propia supervivencia. No sé si habría visto ya la película de Walter Hill, pero bueno, básicamente para mí que debía venir del cine de verla. Para estamparlo en pantalla contó con el propio Castellari y este, pues junto a Elisa Livia y a Dardano Sacchetti, matrimonio de guionistas que poco antes habían guionizado esa maravilla de zombies, de muertos vivientes, creepy a tope de Lucio Fulci, Nueva York bajo el terror de los zombies, titulada en muchos sitios como Zombie 2, y Dardano Sacchetti, sin irnos muy lejos de la figura de Lucio Fulci, pues también guionizó películas míticas del realizador italiano como El Más Allá o Aquella casa al lado del cementerio. Pues junto a estos dos, las tres cabezas idearon, tomando como materia prima las películas que os he comentado antes, es decir, The Warriors de Walter Hill, donde tomaron la estética de las bandas y algunas escenas, es evidente que sí, aparte de algún ramalazo de la estética de los moteros de Mad Max 2 y sobre todo el argumento de 1997, Rescate en Nueva York, para configurar esta entrega de Guerreros de Descampado. Y es que Los Guerreros del Bronx comienza con la huida a este barrio por parte de la hija del presidente de una corporación, la Manhattan Corporation, que se dedica a la venta y suministro de armas. Es decir, que la chica es alguien importante.
Este acto de rebeldía le pasará factura, puesto que nada más llegar al Bronx será perseguida por una banda de patinadores, más propia de una película de Willy Wonka que de una película post-apocalíptica. Una de estas pandillas que pululan por esta zona prácticamente convertida en un Arial, de la cual pues será rescatada por Trash, el intrépido líder de los Riders, otra banda súper peligrosa del Bronx. Y es que a diferencia de otros productos similares, otras películas postapocalípticas parecidas a esta, algo que pone en valor, algo que alza la calidad de 1990 Los Guerreros del Bronx, es que se rodó en el Bronx, al menos sus exteriores están rodados allí. Es de suponer que el éxito de Zombie 2 de Nueva York bajo el terror de los zombies pues afloró el desprendimiento por parte de Fabrizio De Angelis y bueno, pues permitió a Castellari poder rodar ahí los exteriores de la peli. Los interiores, sobre todo los subterráneos, se rodaron en las catacumbas de Roma y algunos otros seguramente pues en algún descampado romano. Pero volviendo a los exteriores, es cierto que se rodaron en el Bronx, pero con cierto sentido de guerrilla, con esa modalidad de rodar rápido y corriendo sin cerrar calles, posiblemente sin permisos, en la que incluso participaron pues habitantes del Bronx propios, que lo único que hacían por allí eran incordiar, sobre todo pues puertorriqueños que pululaban por la zona e intentaban meterse de cualquier forma dentro del plano. En palabras del propio Castellari, algunos de ellos incluso les pagaba $50 para que dejasen de dar por saco y aparecieran como extras dentro de la peli. Como suele ser habitual en el cine de Castellari, este hombre siempre ha intentado rodearse de amigos y de allegados. Además de hacer él mismo un pequeño papel como vicepresidente, encontramos aquí a su hija, a Stefania Girolami, haciendo el papel de la hija del presidente de la Manhattan Corporation, y también vemos a su hermano Ennio Girolami. Amén de contar con caras muy conocidas dentro del panorama transalpino, como la de Luigi Montefiori, más conocido por su nombre artístico George Eastman, famoso colaborador del director Joe D'Amato y recordado por muchos por su papel de asesino antropófago en Gumia, Terror en el Egeo. Pero el cine de explotación italiana se caracterizaba también por intentar colar el producto como anglosajón, como si fuese una producción más del mercado estadounidense, como si se hubiera hecho en Hollywood. Por eso, aparte de firmar muchas veces las cintas con seudónimos, muchos de estos directores pues firmaban con un seudónimo, muchos de los actores italianos se cambiaban el nombre a uno artístico con pinta anglosajona, siempre intentaban contar con alguna estrella de perfil bajo o de estas en decadencia, de estas que la buena estrella les había abandonado. Y los Guerreros del Bronx pues no serían una excepción. Aquí dentro del reparto encontraremos nombres como el de Joshua Sinclair o el de Christopher Connelly, pero las dos estrellas venidas a menos que brillaban más dentro del reparto del elenco de 1990 Los Guerreros del Bronx son los nombres de Fred Williamson y Vic Morrow. Fred Williamson era un exjugador de fútbol que posteriormente se especializó en el cine de serie B y aquí encarna al ogro, al rey del Bronx, dándole ese toque a lo Duque de Nueva York de 1997, Rescate en Nueva York, y también ese toque Blaxploitation, evocando a las cintas en las que colaboró con Larry Cohen, como El Padrino de Harlem o Guerra en Harlem. Comentaros también que Fred Williamson ese mismo año aparecería en otra película de Castellari de corte postapocalíptica titulada como Los Nuevos Bárbaros, pero está ya de rollete más Mad Max. El que también hacía doblete con Castellari era Vic Morrow. Venía de enfrentarse y ser devorado por El Último Escualo, esa película que ya sabéis que es mi grial, que le dediqué un videoclub weird hace ya un tiempo y que también hablamos de esa película en Videoback, el podcast, donde colaboró con Back, con Thanatorius Mortal Van y con Kenia del Último Videoclub, que os dejo por aquí por si no la habéis visto. La verdad es que nos reímos un montón viendo la peli y comentándola después. Pues aquí tenemos a Vic Morrow antes de volver a Hollywood y antes de su fatídico fallecimiento en la película de John Landis, En los límites de la realidad. Pues aquí tenemos al padre de Jennifer, Jason Leigh, pues haciendo un papel de mercenario pasado de vueltas, histrónico a tope. Seguramente el hombre se lo debe pasar
teta haciendo ese tipo de rol, llamado Hammer, que es contratado por la Manhattan Corporation para traer de vuelta a la hija del presidente. Y de paso, si puede acabar con las bandas que dominan el Bronx, pues mejor que mejor. Miel sobre hojuelas, como se suele decir. Pero sin duda, si hay una estrella en la función, si hay alguien sobre el que recae el peso de toda la peli, ¿no? Y es la imagen propia de esta cinta, pues es la de Marco Di Gregorio, el más popularmente conocido como Mark Gregory. Un tipo al que Enzo Castellari descubrió en el gimnasio donde él entrenaba y quedó fascinado con el físico del romano. Y aunque es cierto que sus dotes interpretativas son de meme, su porte y su estética pues fue imitada por muchos jóvenes en la época. Y no solo eso, sino que Mark Gregory acabó convirtiéndose en un icono, en un mito y en un estandarte de la Italo-exploitation. De hecho, él es la imagen de la peli y ello contribuiría a que se convirtiese en protagonista absoluto de la posterior secuela. Pero incoherencias narrativas aparte, fallos de récord, hacerse la pecha un lío con el puente de Brooklyn y con el puente de Washington en la misma escena, o la aparición de bandas callejeras tan ridículas que pues pegarían mucho más en las películas de Willy Wonka, como he comentado antes. Hay que reconocer que Guerreros del Bronx es tremendamente entretenida. Es una sucesión de set pieces que Enzo Castellari hilvana con maestría, con soltura, convirtiendo pues su metraje de prácticamente 1 hora y media en un entretenimiento muy gamberro. Tan gamberro que incluso se atreve a romper la cuarta pared sin ser una parodia, sin ser una spoof movie. Me refiero a esa escena en la que aparece un tío en un descampado tocando la batería con un ritmo muy diegético que Castellari nos engaña, ¿no? Haciéndonos creer que forma parte de la banda sonora, pero no, lo incorpora en la película. Una cosa tan loca que creo que ni siquiera Walter Hill se le hubiera pasado por la cabeza. Y es que, como suelo decir, donde los americanos tenían ciertos remilgos, los italianos no tenían escrúpulo alguno de hacerlo realidad, de mostrarlo en pantalla. Por cierto, que ese batería estaba ahí, era un tío que estaba ahí con la batería en el descampado, que cuando llegó el equipo a rodar, pues a Castellari le pareció que quedaba bien y lo incorporó a la película. Así se hacían las películas de explotación italiana. La película fue todo un éxito, según el propio Castellari. Estuvo como quinta película más vista en Estados Unidos en la época, pero no he encontrado fuente alguna que la corrobore, no lo vamos a creer. Vamos a creer la palabra del señor Castellari. Pero sí que es cierto que tuvo mucha repercusión y un éxito pues bastante notable, lo cual pues hizo que al inefable Fabrizio De Angelis se le pusieran los ojos en forma de S de dólar y quisiese una secuela inmediatamente, lo cual aceleró y esquilmó parte del presupuesto, suponemos que escueto, de la segunda incursión postapocalíptica de Castellari, es decir, de Los Nuevos Bárbaros. Todo para materializar esta secuela de 1990, Los Guerreros del Bronx, que respondería al título de Fuga del Bronx. Bueno, y cabe mencionar que estas tres pelis, Los Guerreros del Bronx, Los Nuevos Bárbaros y Fuga del Bronx, fueron tres películas, tres producciones que se escribieron y se filmaron y se editaron y se estrenaron en el intervalo de 6 meses. No 6 meses para cada una, no, las tres en 6 meses, para que os hagáis una idea. Para Fuga del Bronx, Castellari uniría fuerzas con su habitual colaborador Tito Carpi, guionista de sus primeras 4 pelis, pues para escribir una nueva historia alejándose del tono coral de la película precedente y centrarse en la figura de Trash, en la figura de Mark Gregory, que cuando los secundarios no lo eclipsan, se configura como el protagonista absoluto de esta peli. De hecho, Trash es tan protagonista que sus padres en la ficción, en su cochambrosa vivienda, en el salón
mohoso en el que pues habitan, ¿no? Tienen un póster de su hijo, un póster de 1990, Guerreros del Bronx. Una forma un poco tosca y poco sutil de reafirmarlo como héroe, un héroe torturado al más puro estilo spaghetti western que estará en constante enfrentamiento con el sistema. Y es que Fuga del Bronx, adelantándose un poco a la idea, lo que escribió Frank Miller para las secuelas de Robocop de Paul Verhoeven, pues nos cuenta cómo una corporación intenta pues desahuciar a la gente del Bronx con unos métodos un poco expeditivos, ¿no? Con un lanzallamas mediante, por ejemplo, con intención de convertir esta zona, este barrio, pues en una auténtica ciudad futurista, ¿no? En un marinador, ciudad de vacaciones, y colmar así sus intereses inmobiliarios. Otra vez el capitalismo salvaje como mal de nuestra sociedad. En uno de estos desahucios, con milicia armada mediante, los padres de Trash son asesinados, desencadenando así una huida imposible a través del Bronx con Trash, con nuestro protagonista, con Mark Gregory, sediento de venganza, aunque no lo parezca. Para la ocasión también se repitieron los exteriores en el Bronx, siendo rodados los interiores en Roma, en descampados, fábricas abandonadas o donde fuera. Y en cuanto al reparto, pues aquí también tenemos una parte anglosajona, sustituyendo al malvado de la función, a Vic Morrow, pues tenemos a otra gran cara conocida, a la cara de Henry Silva, un señor, un actor de carrera prolífica. También hizo su temporada en el panorama transalpino y que muchos recuerdan por su papel como Kane en la serie y en la película de Buck Rogers. Aquí Silva interpreta pues a un malvado, a un sicario, a las órdenes del presidente de la corporación que responde al nombre de Floyd Wrangler. Floyd Wrangler, haciendo gala de un nivel de sadismo que roza la parodia involuntaria, eso sí. Castellari comenta que Henry Silva era un tío muy cachondo, que estaba de muy buen humor durante el rodaje y que no paraba de contar chistes y que no paraba de alardear de sus conquistas amorosas nocturnas. Este personaje, el de Henry Silva, trabajaría pues para el presidente, como os he comentado, el presidente Henry Clark, que sería interpretado por el hermano de Enzo Castellari, Ennio Girolami, aquí acreditado como Thomas Moore. Y de Los Nuevos Bárbaros, esa película pues que tuvo que acelerar para ponerse manos a la obra con la secuela de Guerreros del Bronx, se trajo a Giancarlo Prete, conocido en aquellos momentos por su nombre artístico Timothy Bren, que junto a su hijo Alessandro Prete interpretaban a dos especialistas en explosivos que son prácticamente lo mejorcito de la película. Pero a diferencia de Guerreros del Bronx, Fuga del Bronx es una película tan divertida como frenética, pura adrenalina. En palabras de su director, era una historia sencilla donde la magia residía en los efectos, en los tiroteos y en los cuerpos explotando. De hecho, la película es un western. El propio Castellari siempre ha comentado que encauza todos sus proyectos como si de un western se tratase, y este pues no es excepción. Es un western post-apocalíptico urbano que supone la entrega favorita de muchos y con la que el personaje de Trash se despedía del público. No así Marco Di Gregorio, que acabaría encasillándose por obra y gracia de Fabricio De Angelis en este tipo de personajes, en este tipo de héroes enfrentados al sistema, torturados a lo John Rambo. Recordemos que un año antes se estrenó First Blood, Acorralado, y que el romano explotaría en películas como su trilogía de Trueno, Thunder. Con las dos pelis del Bronx más Los Nuevos Bárbaros, es decir, con estas tres joyitas de aquí, Castellari pues firmaría un tríptico post-apocalíptico que es de lo más destacable de la época, del subgénero de explotación italiana post-apocalíptico de la época. Cintas con la que creo que cualquiera que se quiera acercar a este tipo de cine pues debería comenzar. Creo que son de lo mejorcito que se pueda encontrar pues de este rollo, todo esto desde mi humilde opinión, y que pese a sus limitaciones son películas que atesoran cierta
calidad. Recomendadísimas quedan por mi parte siempre y cuando pues sepamos lo que estamos viendo y aparquemos nuestros prejuicios, nos quitemos el monóculo de pasta y disfrutemos del espectáculo. Por otro lado, estamos hablando del periodo más fértil del género postapocalíptico, sobre todo por parte de nuestros amigos transalpinos. Este es el momento en el que aparecieron pues más cintas de este palo, y por supuesto estamos hablando de nuestros amigos italianos. Es decir, que puede que Teras se despidiese del público, pero lo que no se despidió fue la picaresca. Y aquí es donde entra en escena nuestro amigo Aristide Massacesi, más conocido como Joe D'Amato, que es otro de los sospechosos habituales del cine de explotación, considerado por muchos como director de culto. La verdad es que es un tipo que para mí no tiene la calidad de Castellari, está pues varios escalones por debajo, pero sí que es cierto que tiene dentro de su prolífica obra, porque es un tío que ha tocado todos los géneros, todos los palos, e hizo, pues suyas son La Gomia, que os he comentado antes, con George Eastman, también el Exploit, no sé si será el más popular, pero yo creo que de los más populares de la época, el Exploit de Conan Hathor el Poderoso, y que, como os he comentado, como muchos de sus compatriotas, pues tocó todos los palos, todos los géneros, incluido el pornográfico. En estos momentos, D'Amato se encontraba rodando una peli posapocalíptica del mismo palo, 2020, Los Rangers de Texas, un proyecto impulsado pues por su colaborador, por George Eastman, que aparecía en la película y la co-guionizaba. Y de esta forma D'Amato pues decidió liarse la manta a la cabeza y aprovechar localizaciones, reparto, equipo técnico, incluido a un jovencísimo Michele Soavi, que luego más tarde se estrenaría tras las cámaras rodando una pequeña escena de la película a comentar, para escribir, producir y dirigir con el seudónimo de Steven Benson Bronx Lucha Final, la considerada como tercera entrega del Bronx, conformando esa trilogía falsa, porque lo es falsa, porque es falsísima, trilogía del Bronx. Es decir, Joe D'Amato vendió su película pues como una falsa secuela de las películas de Castellari. De esta forma podríamos decir que Bronx Lucha Final sería el exploit del exploit, el rexploit. Para que veáis que esta gente no respetaba ni a sus paisanos. En Bronx Lucha Final ya no están ni Trash, ni su banda de moteros, ni las bandas rivales. Aquí viajamos al lejano, en aquel momento, futuro año 2025, donde el mundo pues es una auténtica cloaca postnuclear y está gobernada por una panda de nazis que tienen pues aterrorizada a la población y también amongolada con la tele. Concretamente con un programa llamado Endgame, Lucha Final, que se adelantaría un poco al perseguido de Paul Michael Glaser, protagonizado por el Chuache, donde Shannon, interpretado por Al Cleaver, pues es uno de los luchadores, uno de los mejores gladiadores del programa, y que es contratado por una joven mutante para que escolte a su clan lejos de las pérfidas zarpas de los malvados de la función, lo cual pues desencadenará en una persecución implacable y brutal al más puro estilo Mad Max Furia en la carretera, pero muchas décadas antes. En lo referente al reparto, pues no repite nadie de las pelis de Castellari, sino de 2020, los Rangers de Texas. Aquí tenemos a Al Cleaver como este Shannon, como este protagonista, que ya aparecía pues en esta peli, y también lo pudimos ver en Nueva York bajo el terror de los zombies, o también en estas secuelas de Manuel, y sin irnos muy lejos de este icono erótico, pero no el de Silvia Christel, sino el otro, el de Manuel Negra, pues tenemos aquí a la auténtica Emmanuel Negra con una M, por eso de las denuncias por plagio, Laura Hemser, aquí acreditada como Moira Chen, teniendo aquí también a George Eastman y a Michele Soavi, que antes os he comentado que se estrenaba detrás de las cámaras, pues aquí también hacía sus pinitos interpretativos antes pues de hacerse valer, antes de darse a conocer, antes de rodar películas tan cojonudas como Aquarius o
engendro del diablo. Y como en tantas otras películas de este palo, o tantas otras películas italianas posapocalípticas, pues Bronx, lucha final, no es más que otro amalgama que combina pues western con el posapocalipsis, pues como las pelis de Castellari también, tomando elementos de las películas ya consagradas como materia prima, ¿no? Esas películas que fueron un filón, que fueron cantera, ¿no? Para estos realizadores transalpinos, pero también tomando elementos de películas no tan socorridas como Rollerball o como La carrera de la muerte del año 2000. Inferior en calidad a las películas protagonizadas por Mark Gregory, Endgame es un trabajo alimenticio más, es una película más, cuya desvergonzonería tiene pues ese no sé qué que la hace disfrutable, pese a que es un pestiño. Es uno de esos, como yo digo, pestiños disfrutables que, bueno, que te pueden hacer pasar pues un buen rato, ¿no? Un ratejo por la tarde, ¿no? Además, D'Amato aquí encontramos aquí su mejor cara, ¿no? Incluso parece que quiere hacer una película comparándola con el resto de su filmografía, pues para todos los públicos, ¿no? Puesto que sale Manuel Negra y no enseña, pues eso, no enseña las canicas. Una película que nos muestra pues la mejor cara de Aristide Massachesi, de Joe D'Amato, que pese a su prolificidad y pese a su estatus de director de culto, al menos en mi opinión, se especializó en realizaciones más bien planas y en guiones poco reseñables, pero bueno, todo eso hace de Bronx, lucha final, pues un complemento ideal para ver con las películas de Castellari. Aunque yo, si me tuviera que quedar, me quedaría con el tríptico anterior, con las dos pelis del Bronx y Los Nuevos Bárbaros. Una auténtica... ¡mua! Y aquí me quedo aquí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya entretenido. Si es así, ya sabéis, le dais al pulgar para arriba. Tenéis la caja de comentarios aquí abajo a vuestra disposición para comentar lo que queráis, para hablar de estas pelis, para recomendar otras o no sé, para lo que queráis. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios, gracias por estar suscritos si no lo estáis. Suscribíos, gracias por vuestro feedback. Ya sabéis que es fundamental para que un servidor se motive y siga haciendo vídeos, siga alimentando, siga nutriendo este videoclub Weird. Así que tanto Howard el Falso como un servidor esperamos que nos podamos ver otra vez aquí en Videoclub Weird, en mi cueva, por supuesto, y que no tardemos mucho en volver a vernos, ¿vale? Así que ya sabéis, Weirdos, si os quiere. Hasta la próxima. Di adiós, Howard. Adiós, Quack.